Id y hacer discípulos, lección 12, tu misión, evangelizar y discipular. Tema 26, denuedo para predicar el Evangelio. Un saludo de Leopoldo y René Lobo, gracias por acompañarnos en esta serie sobre cómo evangelizar y discipular. Querido discípulo, ¿enseñas fielmente a otros el mensaje del Evangelio que se te ha encomendado? Si no lo haces, ¿por qué no? ¿Qué cosas te frenan a la hora de hablar a otros acerca del reino de Dios? ¿Será porque te falta amor por los que están sin Cristo? ¿Es por complacencia propia, porque no quieres complicarte la vida? ¿Hasta ahora no has entendido que debías hacerlo? ¿No sabías cómo hacerlo? ¿O es por temor al hombre? ¿Qué es el temor al hombre? ¿Qué es lo opuesto a este temor? Es denuedo. Denuedo es gran valentía, plena libertad, nuevas fuerzas, determinación, ausencia de temor. El apóstol Pablo, desde la prisión, pidió a los creyentes de Éfeso, capítulo 6, que orasen por él para que pudiera dar a conocer con denuedo, con valentía, el misterio del Evangelio. Y en Hechos 4, los discípulos, ante las amenazas de sus líderes religiosos, pidieron a Dios que le diera denuedo para predicar su palabra con poder. Objetivos de esta lección: ayudarte a vencer el temor para que des testimonio de tu fe en Cristo con valentía, con denuedo. A manera de autoevaluación, ¿alguna vez has decidido no hablar sobre tu relación con Dios por temor a la reacción de la gente, temor al rechazo, temor a hacer el ridículo o por temor a estar delante de un grupo de personas? ¿Puedes usar tu testimonio de conversión personal con soltura para hablar a otros? ¿Lo tienes escrito? ¿Lo tienes preparado? ¿Por qué no estamos predicando el Evangelio? Puede ser que no prediquemos el Evangelio porque realmente no creemos las Escrituras, no creemos en el destino eterno de las almas, que hay una salvación eterna y una condenación eterna. No nos mueve a compasión el estado espiritual de los perdidos, por lo cual no sentimos la necesidad de anunciarles el Evangelio. No creemos realmente que haga mucha diferencia si ellos creen o no creen, si se arrepienten o no. Si este es el caso, si no entendemos la importancia de que otros se arrepientan y crean en el Señor Jesús, puede ser que no hayamos sentido realmente la angustia de nuestro propio pecado. No hemos visto nuestra miseria, nuestra condición espiritual ruinosa, y por eso no vemos la importancia de tener un Mesías Salvador. Por esto mismo debemos clamar para que se cumpla primeramente en nosotros esta promesa de Jesús sobre el Santo Consolador. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. O que el Espíritu nos dé revelación de la condición real de nuestra propia alma. Otra razón por la que no predicamos el Evangelio puede ser porque no sabemos cómo hacerlo, o tenemos un concepto equivocado sobre lo que es importante en la evangelización. Pensamos que evangelizar es salir a la calle, que es un programa o un método, en vez de una forma de vivir en nuestro entorno natural donde nos movemos diariamente. Este concepto equivocado de lo que es la evangelización también puede hacer que nos centremos tanto en darles la verdad pura del Evangelio a la gente que no queremos pasar tiempo escuchándoles para simpatizar con sus problemas inmediatos y sus necesidades, lo que ellos sienten como lo más importante en ese momento.
Necesitamos aprender a escuchar más, a simpatizar más con los problemas de la gente. Necesitamos aprender a ser sensibles a la guía del Espíritu para saber qué decir, cómo ministrarles, sabiendo que no tenemos que inventarnos nada. El Evangelio tiene respuestas reales para las necesidades reales de la gente, si sabemos comunicárselo y si ellos lo aceptan. Necesitamos más poder del Espíritu Santo para dar respuesta a la enfermedad, a la opresión demoníaca, al corazón afligido. Necesitamos aprender a ser discípulos de Cristo, más que simpatizantes de la Iglesia evangélica. ¿Estás de acuerdo con esto? En Hechos 22, el apóstol Pablo cuenta la experiencia de su conversión a Cristo. Te pido a ti, querido discípulo, que escribas o grabes en un audio o vídeo tu testimonio de cómo te convertiste a Cristo. Cuéntalo en 3 minutos y practícalo hasta que te sientas cómodo haciéndolo. Piensa en 3 cosas. 1, cómo era tu vida antes de tu encuentro personal con Cristo. 2, cómo ocurrió tu encuentro con Cristo. 3, cambios ocurridos en tu vida después de tu encuentro con Cristo. Intenta dar respuesta a estas preguntas de lo ocurrido en estos 3 momentos de tu vida. ¿Cómo llegaste al convencimiento de que eras pecador y necesitabas de un Salvador? ¿Quién te lo explicó? ¿Sucedió en una reunión especial en la iglesia, en tu casa o dónde? ¿Alguien te guió a hacer la oración de entrega? ¿Qué cambios empezaron a verse en tu vida después de tu encuentro con Cristo? Te sugiero que enfatices un aspecto u otro según la persona con la que estés hablando, con quien estás compartiendo tu testimonio. Otra razón por la que no predicamos el Evangelio puede ser el temor al hombre. El temor al hombre es temor a hacer el ridículo, temor a ser rechazado, temor a la reacción de la gente. El temor al hombre, en primer lugar, es una forma de idolatría, porque conscientemente sometemos nuestras decisiones a ese temor. Esa es nuestra guía y medida, en vez de ser guiados por Dios y obedecerle a Él. El temor al hombre es un arma del enemigo para impedir que los creyentes hablemos a otros de nuestra fe. Si vamos por la vida negándonos a hacer ciertas cosas porque tenemos miedo, viviremos vidas derrotadas, porque el temor es una atadura. Es algo que nos oprime, nos impide crecer y ser fructíferos. En Hebreos 2:15 dice que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estar sujeto a servidumbre, en este caso, es ser esclavo del temor. Y el temor es un amo cruel. Pero el amor de Dios echa fuera todo temor, nos libera para prosperar en la vida y nos capacita para obedecer a Dios. En Proverbios 29-25 vemos contrapuestos el temor al hombre y la confianza en Dios. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Yahvé será exaltado. Si buscamos la aprobación, el amor y la aceptación del hombre en primer lugar, no estamos confiando en Dios. El temor al hombre es un lazo porque nos atrapa y tenemos que luchar para poder librarnos de él. El temor de Dios y la obediencia a Él es lo contrario al temor del hombre. Además de ser un lazo o una debilidad, el temor al hombre es una maldición. Jeremías 17, 5 y 6. Cuando confiamos en el hombre, en nosotros mismos o en cualquier otra persona, en vez de confiar en Dios, se aleja de nosotros el Espíritu de Dios y empezamos a actuar en la carne. El resultado es sequedad, soledad, aislamiento,
una sed permanente porque el hombre nunca nos podrá dejar satisfechos, inseguridad, una incapacidad de ver lo bueno cuando viene, falta de gratitud, falta de gracia, aburrimiento y confusión. Por el contrario, vemos en Jeremías 17, 7 y 8 que el temor de Dios, la confianza en Él, trae bendición a nuestras vidas, trae esperanza, satisfacción, seguridad en todas las circunstancias, libertad del temor, paz, alimento espiritual, descanso, libertad y fruto. En otras palabras, si confiamos en Dios y si rechazamos el temor al hombre, empezaremos a recoger la cosecha que Dios tiene preparada para darnos. Ahora, ¿es esta tu historia? Una creyente de muchos años cuenta lo siguiente. De pequeña, yo siempre le tenía mucho temor a estar delante de un grupo de personas. Me acuerdo especialmente una ocasión cuando tenía 12 años y tuve que hacer una presentación delante de mis compañeros de clase. La profesora nos había dado la tarea de persuadir a nuestros oyentes a hacer algo. Entonces decidí que iba a persuadir a mis compañeros a que leyeran cierto libro que yo había leído y que me había gustado. Así que puse una musiquita movidita de fondo y empecé mi presentación persuasiva. Pero la cosa es que como estaba tan nerviosa, me puse muy seria y hablé en tono monótono. A la profe debió haberle costado contener la risa. El temor era algo que me paralizaba. Pero después de convertirme al Señor, me enseñaron que cuando Jesús dijo, id y haced discípulos, no nos estaba dando una sugerencia, sino un mandato. Mateo 28, 19. También entendí que si yo decía que amaba a Dios, debía obedecerle. Juan 14, 21. Poco a poco fui aprendiendo que si yo daba pasos de fe y obediencia a Dios, Él me daba la gracia que necesitaba para cumplir con la tarea que Él me había dado. Empecé a ver que la mejor manera de vencer el temor era simplemente hacer lo que me daba miedo hacer. Como alguien dijo, hazlo. Y si te da miedo, hazlo con miedo. Tiempo después, con 25 años de edad, participé en una campaña de evangelización de 10 días en México. Además de ir puerta por puerta distribuyendo Biblias, hacíamos evangelismo al aire libre por las tardes. No teníamos un equipo de sonido muy sofisticado ni nada de eso. Simplemente nos poníamos en la parte de atrás de un camión con una plataforma abierta. Una chica que podía tocar un poco la guitarra se ponía allí a dirigir unas canciones de alabanza que habíamos aprendido en español y yo me ponía a su lado para traducir. Un día, en medio de una canción, el líder del grupo se me acercó y me dijo al oído, después de esta canción, tú predicas. Seguro que me puse pálida, pero cuando terminamos de cantar, ahí mismo solté una predicación improvisada. Creo que salió bien, pero lo importante es que lo hice. Y de esta manera he ido venciendo el temor. ¿Y tú te puedes identificar con la creyente de esta historia? ¿Por qué no te comprometes con Dios a rechazar el temor y a recibir su gracia para ir dando pasos de obediencia en momentos cuando sientes temor a hacer lo que Él te ha mandado a hacer? Di esta oración conmigo renunciando al temor al hombre. Señor, perdóname por las veces que me he dejado vencer por el temor, por las veces que te he dicho no puedo hacer lo que me mandas a hacer porque tengo miedo. Perdóname por mi desobediencia y por no confiar en ti, que si tú me mandas a hacer algo es porque podré hacerlo con tu ayuda. Señor, renuncio a todo temor
y rechazo el control que el temor ha tenido sobre mi vida. Tomo la decisión de obedecerte en lo que tú me digas y con la autoridad que tú me das, cancelo, anulo, rechazo todo espíritu de temor, deshago la maldición que haya venido sobre mi vida por haberme dejado controlar por el temor al hombre. Rompemos este temor espiritual, cultural de nuestros países. No estamos sometidos ni a ningún otro espíritu del maligno, como tampoco al temor. Recibimos el Santo Espíritu, su poder, su valentía, su unción. Recibimos, Señor, en este momento de nuevo gran valentía, plena libertad para predicar el Evangelio. Recibimos la gracia de Dios, el poder de Cristo hecho perfecto en mi debilidad. Recibimos puertas abiertas, corazones abiertos, nuevas oportunidades. Recibimos salvación para nuestros familiares y contactos. En fe declaramos que veremos una gran cosecha de almas en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñanos al último tema de la última lección de este curso de Discipulado y Evangelización, tema 27, ve y haz discípulos.